las tribus indoeuropeas del este se fueron mezclando con los locales durante esta edad del bronce, y hubo un grupo en la zona que alcanzó el conocimiento del hierro. Esos fueron las gentes primero de la cultura de los túmulos y después la de los campos de urnas, cuyos focos principales fueron el de Latén, en Suiza, y el de Hallstatt, en Austria. Estos protoceltas tirarían hacia la Galia, Britania, Iberia y muchos más sitios, mientras que las tribus germanas del norte, de la cultura Jastorf principalmente, ocuparían algunos de sus antiguos territorios. Los cimbrios y los teutones, bátavos, frisones, brúcteros, usípetes, catos, suevos, marcomanos, cuados, queruscos, rugios, lombardos, godos, burgundios, vándalos, alamanes. Otra teoría dice que eran autóctonos de la Toscana, descendientes de la cultura de Villanova, a su vez relacionados con los campos de urnas. Lo más aceptado actualmente es que tanto autóctonos como emigrantes se mezclaron. Eso explicaría su idioma preindoeuropeo y a su vez sus costumbres parecidas a los griegos. Eso sí, el alfabeto etrusco se sabe que proviene del fenicio, y el alfabeto latino, es decir, el nuestro, vendrá de este. En la zona de la actual Toscana estaban los etruscos. Se cree que esta gente pudo haber venido de Oriente, quizás de Anatolia, y que eran lidios emigrantes. La familia Farnese comenzó el enclave de las 12 ciudades etruscas, que según Moret eran los iraníes de las esculturas metálicas de leones y temas de mitra que vemos a lo largo de todo su imperio. De una antigua muralla en la ladera norte de la colina capitalina en Roma, Carandini fecha la estructura a mediados del siglo VIII a.C. El mundo romano había empezado, por decirlo de algún modo, en ese siglo VIII a.C., en este momento estoy aquí, sobre la base de una suerte de agregación de pequeñas comunidades de campesinos y de ganaderos, ¿no? de agricultores y de ganaderos, que en una fecha difícil de precisar, pero que la arqueología nos va permitiendo fijar cada vez mejor, van tomando decisiones colectivas. El Palatino no era la única colina, había otras 6. Fue en esta zona donde diferentes tribus latinas, etruscas y sabinas se fueron uniendo hasta conformar la Liga de los 7 Montes. El sistema de gobierno de esta Roma recién nacida fue la monarquía. Aparte del poder político, este rey, o rex, también tenía el poder militar y religioso, pues era jefe de los augures, que eran como los sacerdotes adivinos de la ciudad. Este rey tenía un consejo, el llamado Senado, formado por los ancianos patricios, los senex, y además había una asamblea curiada, en la cual la gente que se podía permitir ir a la guerra, es decir, los patricios, se reunía en la colina del Capitolio para votar leyes, declarar la guerra o hasta elegir al rey. Cada una de las 3 tribus originarias de Roma estaba dividida en 10 curias, y cada una aportaba 100 infantes y 10 jinetes al pequeño ejército que se habían montado. En total 3000 soldados de infantería y 300 a caballo. Anco Marcio, su sucesor, fue todo lo contrario. A él se le debe la construcción del puerto de Ostia, pocos kilómetros de Roma. Allí se instalaron las primeras factorías de salazón, un método para conservar los alimentos durante más tiempo. Tarquinio Prisco. Para empezar comenzó a construir el Foro Romano, un lugar de ocio y reunión. También un sistema de alcantarillado, la Cloaca Máxima y un templo a Júpiter en la colina del Capitolio. Amplió el ejército a casi 7000 efectivos. También el Senado a 300 miembros para meter a gente de tribus etruscas que habían conquistado, y finalmente creó unos juegos deportivos romanos, al estilo greco-etrusco. Para ello construyó el Circo Máximo para las carreras de caballo. A ese marco, los romanos, que ya podemos hablar de romanos, le van a llamar civitas. Naturalmente, de ahí viene nuestra palabra ciudad. Y los que tomaban esas decisiones, los miembros de esa civitas, con derechos para tomar esas decisiones, son los cives. También, naturalmente, de ahí viene nuestra palabra ciudadano. De la polis, la politiqué, todo lo que tiene que ver con la polis, de ahí viene nuestra palabra política. Y la politeia, que es el sistema por el cual los politai, los miembros de la polis, deciden tomar esas decisiones conjuntas. Es el origen de la política occidental. Mutatis mutandis, más o menos, es lo que va a suceder en Roma. Incluso un caudillo llamado Breno logró saquear la ciudad de Roma en el año 390 a.C. Y del mismo modo que las romanas
desde Escocia hasta Sudán, se podían vestir con seda traída del norte de China, en China podían beber en un objeto que les fascinaba completamente, en cuencos de vidrio producidos por el Imperio Romano. Como siempre hacen los chinos desentrañaron los secretos del vidrio y luego se hicieron auténticos maestros en la producción de cerámica y acabaron ellos vendiendo la porcelana a los occidentales a precio de oro. Pero en tiempos del Imperio Romano los chinos compraban maravillados los objetos de vidrio que les vendían los romanos. Y hay que decir que en todo este gran comercio internacional las cosas hace 2000 años eran exactamente iguales que hoy. Porque del mismo modo que Plinio el Viejo se lamenta de que hubiera que gastar fortunas para que una romana pudiera exhibir sus encantos vestida de seda, se lamenta también de que la balanza comercial era completamente desfavorable a los romanos. Bien, Cayo Octavio Turino, nació en la ciudad de Roma el día 23 de septiembre del año 63 a.C. Esto lo sabemos bien porque pertenecía a una familia importante. Su padre era Cayo Octavio, un romano de provincias, de Beletria exactamente, muy rico, que pertenecía a la orden ecuestre y no a la orden senatorial, que era la superior. Para procurar mejorar en la vida, lo que hizo Cayo Octavio, el padre, fue casarse con Acia, la sobrina de César, y así emparentar con los patricios de la capital. En el año 59 a.C., cuando Cayo Octavio tenía solo 4 años, murió su padre. Su madre se casó entonces con el exgobernador de Sicilia, un tipo llamado Lucio Marcio Filipo. Filipo, de hecho, decía descender de Alejandro Magno, y este fue elegido cónsul en el año 56 a.C. Nadie, en principio, hubiese dicho que alguien como Cayo Octavio, el hijo de una familia de la orden ecuestre, es decir, de la nobleza menor, llamémoslo así, y sobrino nieto de Julio César, iba a llegar tan lejos en la vida y a La conquista de los pueblos de los Alpes, esto fue en el año 16 a.C., fue otra victoria importante para Roma, ya que les proporcionó un gran colchón territorial entre la propia Roma nuclear, la de la península italiana, y los bárbaros de Germania. La captura de esta región, de la región alpina, también sirvió para la siguiente ofensiva, ya en el año 12, cuando Tiberio comenzó la campaña contra las tribus panónicas de Iliria. Porque ese era uno de los principales motivos por el que los bárbaros querían invadir el Imperio Romano, caramba, porque en el Imperio Romano se vivía mejor, mucho mejor, que fuera de él. Octavio Augusto fue el artífice de la Pax Romana, también conocida como Pax Augustea. Se sabe que en Roma nadie hablaba latín, solo se utilizaba en los escritos oficiales. Solo tenemos áreas pobladas con diferentes tribus. La misma moneda. Las monedas romanas, la moneda de bronce, el sextercio, la moneda de plata, el denario, lo tienen ahí, se utilizaban para las transacciones cotidianas, recorrían todo el Imperio Romano, recorrían toda Europa Occidental, el norte de África, Oriente Próximo, eran válidas incluso fuera de esas fronteras, mientras que las monedas de oro permitían algo que también era imprescindible para el buen funcionamiento del comercio, para el buen funcionamiento de las transacciones internacionales, que era el traslado de grandes cantidades de dinero o de riqueza de un lugar a otro. Y durante varios siglos el Imperio Romano consiguió que una persona pudiera comprar un bien en Escocia y en Siria, en Alejandría y en Galicia, usando la misma moneda. En el Imperio Romano no se pasaba hambre, más o menos,
En el Imperio Romano había acceso a una enorme cantidad de bienes. En el Imperio Romano había todo tipo de infraestructuras. En el Imperio Romano había termas, había mercados, había seguridad, había confianza en el futuro. Y todo esto se consiguió en gran medida porque el Imperio Romano fue capaz de generar una extraordinaria unidad económica. Por último, el Imperio Romano también generó mecanismos de economía de papel, mecanismos similares a los pagarés o a los cheques, que hoy podríamos considerar que también permitían mover dinero entre todos los rincones del Mediterráneo y de Europa occidental. Y además, el hecho de contar con un Estado y una legislación unificada permitía que todas esas transacciones, todo ese movimiento de dinero fuera infinitamente más seguro y generara mucha más riqueza. Un imperio es una colección de emporio. Bueno, ¿qué es un emporio? Un emporio se refiere a un puesto comercial, fábrica o mercado de la antigüedad clásica, derivado del griego antiguo emporion romanizado emporion, que se convierte en latín emporio. El plural es emporia en ambos idiomas, aunque en el griego el plural sufre un cambio semántico para significar mercancía. Quizás desde aquí se formó el imperio, entre comillas. Bueno, ¿era solo una colección de muchas ciudades? Y en ese sentido, el Imperio Romano, al unificar económica y comercialmente un territorio que iba desde Siria y Egipto hasta Escocia y Portugal, al propiciar el primer mercado común y único que conoció Europa y la cuenca mediterránea, proporcionó a los habitantes de estos territorios un nivel de bienestar que no solo no se había conseguido nunca en la historia del hombre, sino que tardaría tiempo en igualarse después, y que desde luego los romanos tenían muy claro que no iban a encontrar en ningún otro rincón del mundo que ellos conocían. Cabe recordar que hacía solo unos años, la gran revuelta iliria vio a cerca de 1 millón de hombres alzarse a las puertas de Roma. Una rebelión que solo pudo ser aplastada con un despliegue militar sin precedentes. El imperio y Octavio Augusto creó 4 provincias. La Galia Narbonensis, que incluía parte de Occitania y la Provenza y partes de Borgoña, con ciudades como Marsella. La Galia Aquitana, que era básicamente Aquitania hasta el río Loira y Auvernia, con Burdeos como capital. La Galia Lugdunensis, entre el río Loira y el río Sena, donde estaba la ciudad de Lugdunum, actual Lyon, o Autun. Y finalmente estaba la Galia belga, entre el río Sena y el río Rin más o menos, con su capital Durocortorum, futura Reims, y Treveris, en la actual Alemania. Las campañas de Octavio contra las tribus de Dalmacia fueron el primer paso para expandir los dominios romanos hasta el Danubio. Las victorias allí eran siempre temporales. Era un problemón, ya que los germanos recuperaban continuamente los territorios recién conquistados. Era una zona muy salvaje, no había ciudades ni organizaciones políticas claras. No bastaba con rendir a un rey que tuviese una administración previa. Eran bosques, lugares completamente asilvestrados, como sus propios habitantes. Bueno, un ejemplo muy bueno de esto fue la derrota romana en la batalla del bosque de Teutoburgo en el año 9 después de Cristo. Allí 3 legiones enteras, dirigidas por Publio Quintilio Varo, fueron aniquiladas por Arminio, que era el caudillo de los queruscos. Augusto no se quedó parado, tomó represalias inmediatamente, enviando a Tiberio y a Druso a Renania para pacificar la región. Lo hizo con cierto éxito, aunque la batalla de Teutoburgo puso, eso sí, ya para siempre fin a la expansión romana en Alemania.